Bien, hola nuevamente con todos, yo soy Malena Jiménez, soy psicóloga y también artista y el día de hoy vamos a hablar en el tercer módulo de el proceso para poder superar el TLP. Vamos a hablar de habilidades sociales, vamos a definirlo en algunos puntos clave de cómo desarrollar las habilidades sociales específicamente para las personas que estén presentando el TLP o que estén lidiando con esto. Empezamos por el punto de no eres el centro del mundo. Generalmente cuando una persona está presentando los síntomas del TLP suele pensar o se tiene la idea de que el mundo gira alrededor de nosotros, en el sentido de que cualquier cosa que hagan las demás personas tiene que ver o es causado por algo que hicimos o dijimos nosotros, y generalmente esto no es así. El resto de las personas están viviendo su vida tan fácil o difícil como nosotros lo estamos viviendo y tienen sus propios malos momentos y a veces pueden respondernos mal o pueden respondernos muy bien por sus propios motivos en los cuales no tenemos nada que ver. Sobre este punto se deriva el siguiente, que es el no lastimas a todo el mundo. Generalmente una persona con TLP suele pensar que tiene la culpa de todo, generalmente haces daño a los demás y sin querer, y entonces es un círculo vicioso en el cual la culpa viene estando siempre presente y genera mucho malestar y mucha tristeza, imposibilitando el proceso de poder recuperarnos, de poder evolucionar y de poder conocernos y tener una percepción real y adecuada sobre nosotros. Derivada de esta idea viene la siguiente, que es no tomes todo en serio o no tomes todo muy personal. Entonces solemos pensar que las personas se comportan con nosotros de cierta manera específicamente porque quizá nosotros tenemos algún defecto o hemos hecho o dicho algo como mencionaba, y entonces no es así. Las personas tienen sus propios motivos, como mencioné antes. Y derivado del anterior punto viene el siguiente, que es no supongas nada, pregunta. Entonces a nosotros cuando tenemos los síntomas del TLP se nos hace muy complicado poder hablar de nuestras emociones, o lo hablamos de una forma nada asertiva, es decir, o somos muy agresivos o muy pasivos. Y entre estos dos extremos es justamente que se caracteriza el trastorno límite de la personalidad, que generalmente nos comentan que es porque estamos en el límite, ¿no? O somos nos invalidamos mucho o nos sobrevalidamos mucho. Entonces en las emociones y en la interacción con las otras personas es donde se va a notar esto. Así que hay que tratar de no suponer y siempre preguntar y saber también cómo preguntar. Entonces ahí viene el siguiente punto, que es pensar muy bien antes de hablar. Hay que pensar no solamente lo que vamos a decir, sino cómo lo vamos a decir, con qué tono, en qué volumen de voz, y cuidar mucho nuestros gestos, porque si bien es cierto, a veces podemos ser muy sinceros, esto puede ocasionar o puede interferir en las relaciones sociales. Y bien, aquí se sigue un poco el siguiente punto, que es tener paciencia con los demás, así como nosotros tenemos dificultades para poder expresar lo que sentimos porque es demasiado intenso. Igualmente muchas otras personas, sin necesidad de que también presenten el TLP, igual tienen sus propias dificultades y a veces no pueden expresarnos sus emociones o sentimientos de una forma clara o asertiva. Y aquí vienen los puntos anteriores: no tomar todo muy personal, no suponer. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que estar siempre practicando el hecho de no malinterpretar a los demás. Y el siguiente punto sería también, en este caso, pensar siempre en positivo, pensar siempre lo mejor de las otras personas y dejar de lado un poco esa especie de paranoia, ¿no? De que las personas lo hacen porque no nos quieren, porque somos muy desagradables y esto genera que todos nos van a rechazar. Entonces estos son pensamientos irracionales que se convierten o que se traducen ya en ansiedad, en temor, en aislamiento, o los pensamientos contrarios, en donde siento que todos deberían apoyarme o todos deberían entenderme porque soy lo mejor, y entonces estamos entre esos dos límites, ¿no? Y el punto simplemente es tener el equilibrio y ser muy paciente también con uno mismo como con los demás. Y esos serían los puntos en cuanto a habilidades sociales. Principalmente las habilidades sociales se refieren a tener una forma de interactuar con los demás que sea saludable, que sea positiva, que aporte a nuestra vida. Y esto es realmente complicado si es que primero nosotros no estamos bien con nosotros mismos, y aquí es donde reside justamente grupos de autoayuda
o talleres que generalmente se dan en los puestos de salud. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando recibí terapia, también iba a talleres de habilidades sociales. Y de alguna forma es un entorno saludable en el cual nosotros podemos interactuar con otras personas que quizá también presenten algún problema, pero entre todos no nos juzgamos, nos aceptamos y aprendemos a relacionarnos. Esto mismo que aprendemos con nosotros mismos, por ejemplo en el caso de la autoestima, que es prácticamente cómo aprender a relacionarte contigo mismo, es lo que vamos a traducir con las demás personas. Entonces, antes de poder desarrollar tus habilidades interpersonales, que serían las habilidades sociales, tendrías que desarrollar tus habilidades intrapersonales. Esto quiere decir, de la misma forma en que yo me acepte, voy a poder aceptar a los demás. De la misma forma en que yo me comprenda en los defectos o errores que tengo, voy a poder comprender a los demás en sus defectos y errores. ¿Y qué sucede? Generalmente en el TLP estamos tan desbordados por nuestras propias emociones y sentimientos que a veces es casi imposible poder entender o ver los sentimientos de los demás, y ahí sí es que podemos herirlos o rechazar el afecto que quieran brindarnos. Esto genera muchas dificultades en cuanto a familia, en cuanto a relaciones de pareja. Entonces, el punto es principalmente estar consciente de uno mismo, desarrollar tus propias habilidades intrapersonales, tu autoestima, aceptarte, como dije ya en el primer video que subí, que es tú poder separarte de la enfermedad y poder identificar y conocerte realmente, como mencioné en el segundo video, que es sobre la autoestima. Y a partir de haber desarrollado estos dos, vas a poder, con estas habilidades, desarrollar relaciones saludables con tu entorno social. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y pronto estaré subiendo un siguiente video.